Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes en este sábado de noticias. Esta semana que acaba de transcurrir, pues fueron varias formas de dar la noticia y creo que aquí la vamos a analizar. Para eso me permití invitar, como siempre, me da mucho gusto saludarte a mi amigo Roberto Rico. Ingeniero, me da gusto saludarle. Muy buenas noches, tenga usted. Y hoy vamos a tener aquí a un gran periodista, crítico, que le damos la bienvenida que venga a este programa, Carlos Camacho. Qué gusto, Luis, muy buenas noches, gracias por la invitación. Alberto Widrun, bienvenido a tu programa, me da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias, Luis, gracias por la invitación, gracias, Carmen. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Carmen, Larrita, ahora me quedas muy lejos. Ahora estamos muy lejos, Inge. Bienvenido. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a tener dos temas, la reforma energética, por un lado, pero también, tenemos a un auditorio muy bonito, claro, precioso, unos niños que vienen a aprender o a mal informarse. Bienvenidos, niños, gusto saludarlos. Y bueno, vamos a empezar. Este pasado 17 de junio, el presidente Peña Nieto había estado pensando si decía o no sobre la reforma energética, hasta que decidió declararlo, por cierto, al Financial Times de Londres. Para variar, pero ahí dijo algo que llamó la atención y habló de las reformas constitucionales por primera vez. Posteriormente, al día siguiente, dijo que no había sido así, también para variar. Y la verdad es que dijo que iba a haber reformas constitucionales y hoy nadie duda que haya reformas constitucionales. Pero en esos días, al mismo tiempo, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard, el jefe del Departamento del Distrito Federal, salieron y dijeron que el PRD y la izquierda no aceptaba la reforma energética, pero sin cambios constitucionales. Y bueno, pues abrimos Roberto, ¿qué opinas tú de las declaraciones del señor presidente? Me imagino que va a decir que muy bien, pero a ver, platícanos. Primero, bueno, el escenario para el tema para poder cabildear un tema de manera principal, pues hoy se ve mermado porque hay muchos temas que están en el tintero. Podemos ver el tema de la reforma electoral, la reforma político-electoral, la reforma energética, la fiscal, el tema de la reforma fiscal. Yo no sé si sea conveniente para el gobierno de Enrique Peña Nieto el traer muchos temas a la palestra y que esos temas se traten de ir poco a poco dándoles contexto y dándoles forma. Creo que si en la medida que el gobierno federal pueda traducir cuál es el principal objetivo que tiene su gobierno sobre el tema de las reformas que están en el plano, creo que podemos entender que primero el gobierno federal tendría que enfocar a una específicamente todo el esfuerzo para tratarla de echar adelante. Creo que el mayor error en los tiempos ha sido en el tema de los cabilderos es que se traten de discutir muchísimos planteamientos porque al final de cuentas no se llega a nada. Pero ¿no piensan ustedes que tener tantos temas y los partidos empiezan ya a chantajear con lo del pacto? Es lo que está pasando. Y entonces ahora realmente, Beto, se está llegando a un término en que si no me das esto o no hacemos aquello, o si va esto o si va aquello, me bajo del barco. Al revés, ¿no? Te ofrezco esto para que me des lo otro. Bueno, y me mantengo. Yo en este escenario lo que yo observo es que si eran necesarias el planteamiento de todas las reformas estructurales que el país requiere. Las condiciones que México ha vivido, sobre todo en los últimos 12 años, ya el país no puede darse el lujo de meter primero una reforma, después la otra, para que el sexenio termine sin ninguna reforma. A mí me parece una buena idea haber planteado 3, 4 reformas estructurales para que se aprobaran este año. El problema es si no se aprueban. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, el problema fue que al final todo está condicionado al pacto. Y si bien gran parte del Pacto por México es una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, porque no me gusta decir la izquierda, porque no siempre representa a la izquierda el PRD, es una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, hoy
le están tratando de sacar o de buscar chantajes al gobierno federal para poder darle velocidad a las propuestas. Ahí está el ejemplo de la energética, ¿no? Ahora hay dos propuestas, una del PRD y una del PAN, y la del gobierno federal, que es la priista, se tendrá que esperar para septiembre, que es más o menos cuando se presentará a la consideración, ¿no? Bueno, el PAN presentó su reforma energética estructurada, pero el miércoles 31 va a presentarse oficialmente. Claro. Y vamos a ver qué es lo que dice la reforma del Ejecutivo, ¿no? Pero antes que nada también checar las divisiones que hay al interior de cada uno de los partidos, ¿no? Porque bueno, ya está, pero sea el rojo vivo, que en el interior del PRD los grupos están cada quien jalando para su molino. En el PAN ya se están dando también divisiones que a final de cuentas Villarreal está tratando de sacar y de apoyar la reforma que está presentando Madero. Sin embargo, bueno, esos grupos pueden venir a echar a perder todo, ¿no? Pero el PRI también, ¿no? Eso obedezca, Y el PRI también está presentando. Posiblemente eso obedezca a lo que señala don Alberto Huitro, en el sentido de que con la celeridad, con lo que está sucediendo en el contexto interno de los partidos políticos del PRD y del Partido Acción Nacional, lo que está pasando es que está acelerando posiblemente el proceso de proceso de malformación de toda la estructura de la composición de esas dos estructuras políticas, y que urgentemente hayan tenido que salir esos temas para tratarlos de discutir lo más pronto posible, porque bueno, mucho se ha discutido también, en parte, de la vida que tiene ya el Pacto por México, que si es de tanto tiempo, que si es que ya no es como se pretende, si no va a llegar al límite de lo que se está tratando de discutir. Ya todo parte de la vida que pueda tener ese pacto y de la modificación que puedan tener las dos dirigencias de estos partidos políticos, tanto del Partido de Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática. Pero fíjate todo lo que entra en esto del pacto. Está la Cámara de Diputados dividida. Claro. Te hablo de los partidos dentro de la misma Cámara, ¿eh? La Cámara de Senadores dividida. El PRI no sabe para dónde jalar, porque el pacto dio resultado al inicio, muy buen resultado. El país, cuando menos, logró sentarse a la mesa a platicar perfectamente bien sobre lo que venía, pero hoy ya empieza el desgaste natural de un producto que le han cargado todo a él. Pueden haberse cabildeado inclusive cosas fuera del pacto, ¿no? Sí, lo que sucede, Luis, es que el pacto, el producto del pacto son las reformas estructurales. Más bien la pretensión. Bueno, la pretensión, pero el producto, yo digo, si se presentan las propuestas, las iniciativas de ley, ese es el producto del pacto. Y por lo menos yo creo que la ventaja que da el pacto a las condiciones de rompimiento y de polarización que se vivieron sobre todo en la segunda mitad del gobierno de Felipe Calderón, es que hoy por lo menos están sentados, de acuerdo, hay chantaje, hay presiones, es moneda de cambio, una iniciativa, otra, pero por lo menos están dialogando. Yo creo que esa es una enorme ventaja para el país, que hoy por lo menos las tres principales fuerzas político-electorales que hay en el país estén con la posibilidad de diálogo. Antes ni siquiera eso había. Y el diálogo que se daba en lo oscurito. Entonces hoy yo creo que esa es una posibilidad buena que alienta la participación de algunos otros sectores de la sociedad. Pero aquí el problema es saber hasta dónde los partidos políticos, las dirigencias de los partidos políticos, tienen la madurez y la responsabilidad con la nación para poder sacar adelante las iniciativas. Pero hoy hay intereses particulares para ver quién va a quedar en lugar de Madero en la presidencia del PAN, quién va a quedar en el PRD. Hay prioridades. Sí, y no son para los partidos políticos en este momento, las prioridades no son las reformas estructurales que plantea el gobierno. Ese es el problema. Sus prioridades son cómo se acomodan en los espacios de poder, quién tiene la mano, por decirlo de algún modo, a la hora de sentarse con el gobierno federal en este pacto que precisamente ha sido ¿Quién se queda con la mayor discutido? parte del botín político? Así es. Ahora, hay un tema, está importante el tema, referente a que entonces la agenda está supeditada, la agenda de los partidos políticos está supeditando al tema de la agenda del Pacto por México, de las reformas estructurales. No, yo creo que a los grupos de poder al interior de los partidos políticos. El problema, por ejemplo, vemos el caso en el Partido de la Revolución Democrática. Hace unos días, Marcelo Ebrard, en un foro en la Ciudad de México,
empujando para el tema de la renovación de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Porque se muere de ganas, Marcelo, siente que está fuera. Pero Sí, el claro. tema, el No, discurso está de fuera. Marcelo, el discurso de Marcelo Ebrard es Está el fondo, fuera. que no vamos a dejar que el gobierno priista haga y deshaga del país. Entonces, están tratando de buscarle un cambio total al tema de la dinámica que hoy tiene Jesús Zambrano en la frente de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática y de la coincidencia que ha tenido en la mesa del Pacto por México. Entonces, creo que ahí está el aliciente que por qué se está tratando de acelerar toda esta serie de reformas, que al final de cuentas creo que ya el país, con las reformas que ha venido, ya ha ganado. Con el tema de la reforma laboral, con el tema de la reforma educativa, creo que ya ha ganado el país. Aunque no se han falta concretado, reglamentarlas, Exacto. Falta reglamentarlas. Pero Sí, ya está establecido aplaudimos el tema de la que la reforma educativa se logró, sí, pero falta todavía cómo va a manejarse la reglamentación de esto. Totalmente. Yo creo que también las negociaciones que hubo en este proceso electoral que acaba de pasar, pues había un estado en que cambiaba de gobernador y ahí se vio el problema de los chantajes. Claro. Es decir, el PAN gana, pero no le aceptan tan fácilmente. César Camacho se lanza a decir luego que ganó el PRI, y cuando le llega la orden era bájale, Voto por voto, casilla por casilla, y sí, después ya no. bájale, Y luego, porque, no sé hasta dónde, bájale porque la hasta negociación dónde es otra. en un momento determinado ganó el PAN Las o concertaciones. dejaron ganar al PAN y al PRD en aras de llevarse o de recomponer la relación del diálogo al interior del Pacto por México. Pues como dice Yo creo Carlos, que aquí ganó el presidente Enrique Peña por partida doble, porque cede al Partido de Acción Nacional, al menos esa es la duda que queda respecto al resultado de la elección, y la percepción generalizada es que cedió al Partido Acción Nacional, como esas concertaciones que creó Hacía en su Carlos momento Salinas, Carlos Salinas de Gortari, en Guanajuato. con el PAN precisamente, y por otro lado, al interior de su partido le resta Fuerza a Manlio Fabio Beltrones. Fabio Beltrones, que fue su adversario padrino. en la contienda Ujú, interna. y aparte el y era el candidato. jefe político del candidato del De PRI, Trenti. de Trenti, Así Carlos es, Trenti. así es. Fernando Castro. Es un golpe doble ahí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.